Vivimos en una sociedad en la cual los medios de comunicación, los gobiernos, las grandes corporaciones, los grupos religiosos y las agrupaciones políticas fabrican falsas realidades. La pregunta es, ¿cuál es la realidad? Cuando somos incesantemente bombardeados con pseudo-realidades fabricadas por gente muy comprometida que cada día utiliza más mecanismos electrónicos para seguir estrechando el cerco, es muy difícil observar esta realidad. La facultad de tomar mejores decisiones pasa por poder disponer de información, y la información ha sido la savia de nuestras sociedades y culturas que a través de los siglos se ha vigilado tenazmente. Ya sea el sagrado conocimiento divino o la información sobre cómo mejorar nuestras vidas en general, todo ello ha sido resguardado a lo largo de la historia por diversas instituciones, desde los reyes, los sacerdotes hasta los chamanes, personajes religiosos hasta científicos, guías personales, gurús, hasta los gobiernos y los principales medios de comunicación. La información siempre ha tenido un coste, y es algo que por tradición siempre se nos ha dado de manera controlada. En la antigüedad, por lo general, a las masas se les proveía de información de acuerdo con su nivel de inteligencia o por su nivel adquisitivo, y tradicionalmente ambos factores se restringían notablemente. Según los historiadores, las sociedades humanas han demostrado tener tanto éxito porque, en tanto se mantenga el orden, los humanos son capaces de organizarse socialmente y sobrevivir. Es decir, las élites unificadas han podido dominar a las masas desordenadas. Si las masas carecen de acceso a una información fidedigna, permanecen desorganizadas, y es aquí donde el culto a la información y el espectáculo del entretenimiento entran en escena. En cualquier sociedad es importante quién controla y cómo se difunde la información de las noticias, pero puesto que ahora vivimos en una era de Internet, de comunicación global y redes informativas, cada vez es más difícil mantener un control férreo de las cosas que vemos. En cierto sentido, la caja de Pandora ya se ha abierto. Y si hay tanta información por ahí fuera, ¿cómo mantener el orden? La mejor solución para el orden mundial es suministrarnos más información, tanta que la gente se anegue en ella, y luego añadir alguna más para desacreditar la que ya anda por ahí fuera. Entonces la gente no solo nada en desinformación, sino que empieza a ahogarse en ella. Mientras intentamos mantenernos a flote, nuestras principales instituciones nos están vendiendo una versión simplificada de los acontecimientos y del mundo con el fin de crear una sensación de la realidad que ellos han decidido que sea la apropiada para nosotros, el pensamiento único malthusiano. Es un intento de crear a nuestro alrededor una burbuja sensorial que nos dice que el sistema nos hará la vida más fácil y que tenemos que confiar plenamente en él. A través de los principales medios de comunicación y sus noticias se crea una ilusión espectral con el fin de ofrecernos una visión simplificada del mundo. Lo que el nuevo orden mundial y los medios de comunicación nos muestran es nosotros contra ellos, bueno contra malo, desarrollado frente a no desarrollado, legal contra ilegal, y todo el resto de insípidas dicotomías que se entregan como verdades profundas. Tenemos una cultura oficial que nos funciona como el éter, y aunque no nos demos cuenta, estamos inmersos en él. Esta cultura oficial crea los signos y los símbolos que dictan con eficacia nuestra rebanada de realidad. El dinero, el crédito, el estatus, el intelecto, la política, los deportes de masas, deportes minoritarios, famosos, películas buenas, películas malas, libros populares, libros ignorados, amor, erotismo, seducción, desengaño, etcétera, etcétera, etcétera. Nos tragamos tan a fondo estos términos que no resulta sorprendente enterarse de que somos una especie cultural en terapia. Hemos sido criados y educados para protegernos a nosotros mismos con la ilusión de la verdad. Todo se repliega detrás de su propia apariencia, de manera que las cosas parecen suceder incluso cuando no lo hacen. Vamos a la deriva entre las noticias de segunda mano como los fantasmas vagan entre muros. Si todo el mundo cree una mentira, eso no impide que lo sea, ni la convierte en una verdad. A menudo la ilusión, la información falsa, las noticias filtradas o los chismorreos de los famosos es lo que mucha gente desea oír, en lugar de las brutalidades o la realidad mundana de la vida. Y esto es debido a que la mayoría de las sociedades modernas prosperan fomentando la ilusión. Al final, puede que tales culturas de la ilusión tengan éxito arrebatando a las masas sus habilidades perceptivas para separar lo ilusorio de lo verdadero. Nuestras así llamadas sociedades desarrolladas manufacturan y venden su ilusión de realidad tanto como pueden, y cualquier denuncia o duda acerca de esta ilusión se encuentra inmediatamente con una defensa sistemática que etiqueta a los críticos de teóricos de la conspiración o de antisociales, y somos marginados y hasta criminalizados. En otras palabras, quienes cuestionan la narrativa cultural, también conocida como ilusión, son tildados de ilusos. ¿Qué pasaría si todos nos volviéramos locos? Se ha dicho que cuando una cultura y sus gentes se quedan sin amarre a la realidad, se retiran a un mundo de fantasía, y entonces ese modo fantasioso puede invertir significados, verdades y cualquier sentido de lo que está pasando. Esas ilusiones colectivas o realidades burbuja
pueden alimentar al pueblo con palabras y frases gatillo, y dentro de estos estrechos parámetros hipnóticos cualquier pensamiento crítico o cualquier ambigüedad o observación consciente se desvanece, y cuando la gente ya no puede distinguir entre lo que es verdad y lo que es ficción, entonces la realidad se usurpa y el mundo de fantasía toma el relevo. Una epidemia de información puede fácilmente convertirse en una pandemia de desinformación. De muchas maneras ya lo ha hecho. La información siempre se ha usado como una herramienta de la guerra psicológica porque forma parte de las operaciones financiadas por el Estado, que sirven como una nueva puerta trasera en la mente de la gente. Una vez que la información falsa se ha plantado en nuestras mentes, resulta más difícil ser objetivo o establecer distinciones claras. La información puede convertirse en un hashtag, una tendencia y hacerse viral, una expresión común en la actualidad utilizada para indicar cosas tanto positivas como negativas. La palabra viral solía indicar el comportamiento de un virus, es decir, de un minúsculo agente infeccioso. En realidad, la analogía es adecuada. Actualmente, agentes infecciosos están constantemente deambulando por nuestras redes de información y penetrando en nuestras mentes. La información que recibimos probablemente esté infectada por un agente viral, al igual que toser puede, y de hecho lo hace, diseminar el resfriado común. Y uno de los mayores esparcidos de virus del pensamiento son los medios de comunicación sociales, que con noticias y anuncios con dianas personalizadas están reforzando cada vez más las opiniones, los puntos de vista y las creencias que ya hemos elegido aceptar en lugar de plantearnos nuevos retos. Con esto terminamos por reforzar nuestras propias burbujas de percepción en lugar de expandirlas. Los criterios y la legitimidad de la verdad han sido sustituidos por la promoción de falsedades increíbles a través de nuestros medios de comunicación. Los principales medios de comunicación representan el ilusionismo triunfante, la ambigüedad del espectáculo que embauca y anestesia la imaginación. El bombardeo gradual y uniforme de información ha logrado nivelar la diferencia y ahora nos encontramos con que la mayor parte del contenido viene a ser casi exactamente lo mismo. La diversidad es solo un entretenimiento superficial. En realidad no importa con cuál de los principales canales de noticias nos sintonizamos, todos ellos obtienen su información a partir de una selección muy limitada de fuentes. La información se dispersa desde una esfera de poder fuertemente centralizada. Hoy en día la mayoría de las organizaciones mediáticas occidentales son propiedad de un solo puñado de conglomerados gigantes. Estas corporaciones incluyen Comcast, la mayor compañía de radiotelevisión del mundo, Disney, la segunda más grande propietaria de History Channel y ahora de la franquicia de Star Wars, Time Warner, propietaria de 50 revistas, sellos musicales y canales como HBO, CNN, Cartoon Network, News Corp, que combina una vasta gama de canales y satélites de televisión, conglomerados de revistas y periódicos, compañías de grabación y publicación extendidas por todo el mundo, con una fuerte presencia en los mercados asiáticos, Viacom, con CBS, MTV, VH1, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Pictures y cerca de 2000 cines. Luego está Vivendi Universal, que tiene el 27% de las ventas musicales y es dueña de Universal Studios, Studio Canal, Polygram Films, Canal Plus y de numerosas compañías de internet y telefonía móvil. También está Bertelsmann, que es la segunda compañía más grande de Europa de televisión, radio y producción. El grupo RTL con más de 45 estaciones de televisión y 32 canales radiofónicos. ¿Comenzamos a hacernos una idea? El mundo del entretenimiento está controlado por ingentes conglomerados megalíticos que absorben y eclipsan a sus competidores. Actualmente, tras las corporaciones, las siguientes fuentes de noticias más poderosas quizás sean las convenientemente anónimas, fuentes gubernamentales que venden las mismas noticias engañosas a todos los consumidores. ¿Qué ha pasado con las fuentes fidedignas? Ahora las noticias se escupen en amigables frases cortas para no aburrir al consumidor impaciente. De hecho, las noticias se han ido convirtiendo cada vez más en esos acontecimientos que desaparecen, incidentes pasajeros que se van sin dejar huella duradera en nuestra memoria. El periodismo televisivo es en gran medida una farsa. Los presentadores famosos disfrazados de periodistas ganan millones al año y ofrecen una plataforma a los poderosos y a los famosos de manera que pueden dar vueltas, ser ambiguos, mentir y instaurar el pensamiento único malthusiano en la sociedad. De esta manera, los chismes personalizados, las historias íntimas de estrellas, los políticos y los famosos de la élite se hacen pasar por noticias para distraernos. Los relatos que hablan de estas personalidades célebres consiguen la atención de los medios, en especial cuando están saturadas de chismorreo, relaciones o peleas domésticas. La misma información se ha convertido en su propia suerte de técnica teatral, y en el mundo moderno actual la mayoría de las noticias están llenas de trampas. Actualmente la información y las noticias tienen más que ver con el manejo de la percepción que con educar a la gente. Influir en las mentes es más favorable y más lucrativo que informarlas. El resultado final está más garantizado y controlado, no es lo que ansían estos lunáticos. De hecho, la información abierta siempre ha sido algo
peligroso, como bien saben las religiones y las instituciones sociales desde hace mucho tiempo. La información controlada busca crear titulares artificiosos, imágenes censuradas y cortadas, y noticias higienizadas, y como consumidores de estas noticias aceptamos y adquirimos una irrealidad invasora. Es un mundo de sustitución que subvierte la mente. A menudo es más fácil confundir y desinformar que inculcar opinión. Hoy en día nos enfrentamos a un nuevo tipo de noticias. Hemos entrado en el salón de los espejos del periodismo, donde las falsas noticias y los hechos alternativos oscurecen aún más la apariencia de verdad, manipulando el ya frágil y fragmentado sentido de la realidad. La enfermedad de lo irreal se extiende como una pandemia. En el último par de años, el meme hechos alternativos ha ido ganando terreno, especialmente en el discurso político. Es una manera práctica de restar importancia a las noticias molestas, así como de aparentar que se desacredita la fuente de información. No solo eso, también es una manera deliberada de añadir confusión al asunto. Y una vez que la gente empieza a cuestionar la validez de las noticias que se difunden y la veracidad de los hechos, uno no puede volver a estar seguro de lo que es real y lo que no lo es. Para cualquiera es difícil discernir lo que es real y lo que es una información creíble cuando el campo de juego se manipula deliberadamente con desinformación. Las agencias de espías gubernamentales de todo el mundo han usado esta estrategia militar durante años. De hecho, sería acertado decir que una gran cantidad de información convencional que actualmente está en circulación es pura desinformación, es decir, ha sido alterada, adulterada, censurada o falsificada. Quizá la única verdad es aquella que nos llega mediante la experiencia personal. El resto es una falsificación del mundo. El fenómeno reciente muy publicitado de las noticias falsas no es algo nuevo, solo que hace mucho tiempo se difundían de manera controlada y se las llamaba noticias principales. Los medios sociales se han enfrentado al incremento de estas noticias falsas. La gente ha ido configurando sitios de noticias online, copiando información de otros sitios, adaptando la perspectiva de las noticias al sesgo político, para publicarlos después con sofisticados vídeos de código abierto y titulares clickbaits, estos titulares pegadizos que hacen que la gente clique en ellos, habitualmente con falsos pretextos, con el único fin de generar ingresos publicitarios. Y esto parece que al público le encanta, y con ello algunos creadores ganan mucho dinero. ¿A quién le importa si son verdades o mentiras? En efecto, ¿a quién le importa? La educación solía consistir en adquirir conocimiento. En un mundo de posverdad y hechos alternativos, el conocimiento no tiene validez. Hoy en día, lo que se cataloga como conocimiento son, más a menudo, datos informativos que se han acordado para su diseminación general. Incluso el fenómeno de las así llamadas filtraciones es simplemente otro acontecimiento de pseudo-noticias falsas. A menudo oímos que algunas noticias urgentes han sido filtradas desde fuentes gubernamentales o por alguna autoridad, como si eso no hubiese sido diseñado para que así pasase. Pero la mayoría de nosotros sabemos que solo es una moderna estrategia de relaciones públicas para probar una historia y evaluar la reacción del público, o para prepararlo para algún acontecimiento futuro predeterminado. Filtrar prácticamente nunca corresponde a una verdadera filtración, solo es otra manera de lanzar una información controlada o falsificada. Un ejemplo entre otros muchos podría ser el tema Omnium, que parece que siempre son fuentes militares o de entidades como la NASA los que inundan las redes con noticias falsas para desviar la atención de temas relevantes. ¿Por qué debemos de creer en sus mentiras? Las instituciones gubernamentales de todo el mundo utilizan estas tácticas soterradas globalmente, y esto es aplicable no solo a los asuntos globales, sino también a la política cotidiana habitual. En las noticias de cada día encontramos extractos de un discurso político inminente que se ha ido filtrando a la prensa porque así lo ha querido el nuevo orden mundial. Hoy en día, canales de filtración es sencillamente otra manera de decir canales de información. Es bien sabido y está documentado que países como Estados Unidos, España y China tienen una horda de técnicos cibernéticos que infiltran los foros online, los sitios de chat, las webs de reuniones, los blogs, los canales de YouTube, etcétera, sembrando y difundiendo deliberadamente una gama de desinformación calculada. Esa información puede ser propaganda pro-gubernamental, desinformación premeditada, hechos alternativos, flagrantes, irregularidades posverdad destinadas a confundir la infosfera y sobre todo dividir y conquistar. Las autopistas de la información son un campo de juego abierto donde muchos actores, muchas agencias y agendas rivalizan por estar presentes, sobre todo para dividir y conquistar. Ese es el objetivo. El juego está ahora en los ámbitos digitales y todo se trata del manejo de la percepción. Es difícil juzgar con exactitud quién dice qué o por qué, porque cada vez es más probable que las noticias que leemos online o en nuestros periódicos favoritos no hayan sido escritas por quien uno pensaba. En realidad, muchas de ellas las escriben los algoritmos, como así ya contamos en un videoprograma que se llama Los nuevos periodistas del nuevo orden mundial.
Ya existe software inteligente que puede generar un reportaje de noticias aproximadamente cada 30 segundos. Muchos de estos artículos automáticos ya se publican y se utilizan en sitios web ampliamente conocidos y respetados que prefieren no revelar este hecho. La idea de que las personas escriben todos los reportajes de noticias es solo otra ilusión. Así que nuestros datos informativos se están humanizando como nunca antes, eliminando el elemento humano. ¿Cómo es esto? Bien, esto es otra ilusión, un gran juego de prestidigitalización y el hábil arte del manejo de la percepción. Aunque es difícil estar totalmente de acuerdo con la predicción de que en un futuro cercano más del 90% de las noticias serán escritas por algoritmos, con el continuo incremento de los medios sociales habrá un periodismo civil vigoroso procedente directamente de la población local. También es probable que haya un aumento de la recolección y la difusión de las noticias alternativas, pero persiste la pregunta de si seremos capaces de discernir la diferencia entre las noticias generadas por humanos o por algoritmos. ¿Cómo saber que algo que se lee online ha sido o no ha sido escrito por un algoritmo? Esto nos conduce a un tema de confianza, que probablemente sea un área de creciente preocupación durante los próximos años. Mientras la ilusión de nuestra información se intensifique, la noción de redes y fuentes fiables llegará a ser fundamental, y la confianza es cuestión de discernimiento. En estos tiempos tendremos que fortalecer nuestros sentidos de discernimiento, y es preciso abrirse camino a través de las incertidumbres, las confusiones deliberadas, la desinformación y los acontecimientos manipulados. Tenemos que estar alerta y observar cómo se materializa la información a través de nuestros canales institucionales dominantes. La mayoría de las noticias y la información que se exhiben en la pantalla pública a lo largo de los años van dirigidas a un nivel emocional, y muchas de ellas también será un péndulo que oscile entre el entretenimiento trivial y el miedo emocional. Para nosotros, el mundo saturado de información en el cual vivimos puede ser una fuente excelente o un circo de distracción. Es responsabilidad nuestra decidir qué queremos hacer con ello. Tenemos que ver lo que está pasando realmente y mirar a través del espectáculo. Hay que sacar la basura antes de que tenga la oportunidad de entrar en nuestras mentes. Trabajar para ser el observador enraizado es más sutil de lo que jamás podíamos sospechar, y esto cada vez es más necesario en nuestras culturas, ya que el espectáculo está a punto de hacerse mucho más gregario y sectario. ¿Tú qué opinas sobre los medios de comunicación? ¿Son una fuente fidedigna de noticias o su información deja mucho que desear? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este video programa, y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.